Recientemente fuimos testigos de un suceso que sacudió al mundo del mezcal en México. Y es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa falló en contra de la solicitud de modificación de la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal para el Estado de Aguascalientes. Es importante este suceso porque vimos cómo hubo una unión de diferentes actores sociales, productores, empresas, gobiernos, comercializadores, entidades públicas, privadas, y toda esta unión pues a favor de los derechos culturales, de la historia, de la tradición, del resguardo de esta cultura mezcalera en México. Es una invitación también para que todo este colectivo nos pongamos a reflexionar sobre las implicaciones ambientales, también la devastación y degradación ambiental que ha generado este boom del mezcal. Y así como defendemos la cultura, la historia, el legado cultural, pues también nos defendamos de esta degradación ambiental que ha ocasionado el boom del mezcal. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de desarrollar un taller para identificar la huella productiva que generan las unidades de producción de mediano alcance. En este caso vamos a exponer solamente un ejemplo de una unidad productiva familiar campesina pequeñita de una producción anual de no más de 3.500 litros. En este ejemplo vamos a exponer solamente los resultados, la metodología y cómo hacer el cálculo lo dejaremos en otro material. En este ejemplo vamos a explicar sobre dos componentes. Uno es el índice de aprovechamiento y el otro es el nivel de aprovechamiento. El nivel de aprovechamiento lo vamos a representar con colores. Por ejemplo, tenemos 4 niveles: un nivel aceptable, moderado, emergente y crítico. Ambos nivel e índice nos van a reflejar de acuerdo a la requisición de materias primas, de insumos. Vamos a analizar componentes como el agave, la biomasa, la energía humana, la energía fósil y las implicaciones medioambientales. Bueno, de acuerdo entonces a este ejemplo que vamos a ver, esta unidad productiva se encuentra en un nivel aceptable, ¿sí? Por utilizar dos medios, dos espacios de obtención de la materia prima silvestre y agroforestal, donde su tasa de aprovechamiento y su nivel de aprovechamiento están dentro de los parámetros aceptables. Este otro componente que es sobre el uso de la biomasa, vamos a ver que ya tenemos aquí una alerta porque su índice de aprovechamiento se encuentra dentro de los parámetros de un nivel de aprovechamiento moderado. Quiere decir que ya estamos sobrepasando la capacidad de carga y de aprovechamiento de la biomasa sobre los niveles aceptables. En cuanto al uso del agua, por ejemplo, también esta unidad productiva se encuentra en un parámetro moderado. Quiere decir que tenemos algunas actividades, tenemos algún tipo de sobreexplotación de este recurso importante, vital como es el agua. Probablemente se trate de un nivel donde tenemos un abuso en el uso de la condensación, por ejemplo, donde las unidades productivas no usan el reciclaje de agua o no regresan parte de esta agua que se utiliza en un arroyo, en un bordo o en otro tipo pues de almacenamiento de agua, y probablemente se encuentre en este índice sobre estas unidades que las tenemos muy común en México, que la desperdician y solamente la están
tirando sin ningún tipo de uso racional o manejo racional también. En cuanto a la energía humana, es muy importante observar lo siguiente. En muchas de estas unidades productivas familiares, campesinas, pequeñitas, el componente humano es uno de los componentes más importantes. La mayoría de las actividades de transformación se realiza de manera manual. Es importante observar la cantidad de calorías de fuerza humana que utilizan, por ejemplo, en este caso, que es de 172.800 calorías de fuerza humana para desarrollar todas estas actividades que vemos aquí y con su respectivo nivel de uso. Esto nos llama la atención porque en un promedio de jornaleros mezcaleros en México, pues su consumo de esta energía humana pues ronda alrededor de los 13.653 calorías y en promedio un jornalero agrícola mundial tiene un desgaste de 6.400 calorías. Es prácticamente la mitad, el doble de consumo de calorías para el tema del mezcal. Y lo más grave que nos llama mucho la atención es que es 5 veces más, por ejemplo, en la tasa metabólica basal, que es ese nivel de calorías mínimo que se requieren para la sobrevivencia humana, para que todos los organismos y los órganos funcionen adecuadamente, y sí es 5 veces más este desgaste. Y la dieta humana promedio para los hombres pues nos está manejando un total de 2.750 calorías, que prácticamente es lo que requiere el cuerpo humano de los hombres para poder satisfacer esta tasa metabólica basal, pero la vemos bastante lejos de este promedio de jornaleros mezcaleros. Aquí entonces habría que poner mucha atención para evitar estos problemas de salud que enfrentan los maestros mezcaleros y que desafortunadamente no se ve reflejado en esta tasa de retorno de ingresos por la venta de mezcal. Vemos cifras, vemos anuncios muy interesantes sobre la cantidad de millones de litros de exportación, la cantidad importante de dólares o de euros que genera la industria del mezcal, pero no vemos cómo está regresando al tema de la mano de obra. No vemos reflejado esta tasa de retorno del recurso económico para mejorar las condiciones de dieta, las condiciones alimentarias y las implicaciones que esto pudiera tener a lo largo de los años productivos de un jornalero mezcalero. En cuanto a la energía fósil, por ejemplo, vamos a ver que, de acuerdo a algunas actividades que se han reportado e identificado en trabajo de campo, en trabajo de investigación, pues tenemos una relación de 1 a 1. Quiere decir, 1 litro de gasolina por 1 litro de mezcal que produce esta unidad productiva. Entonces, en resumen, esta unidad productiva se encuentra en un nivel moderado. Tenemos que buscar mecanismos de mitigación para reducir su huella productiva, mejorar las condiciones de los trabajadores, reducir drásticamente las emisiones de CO2, por ejemplo. Esta unidad productiva genera 17 toneladas mensuales de CO2. Imaginemos entonces que como esta
unidad productiva la podemos replicar a escala local, donde hay más de 120 unidades productivas, como en el caso de Matatlán. Si todas fueran pequeñas como esta, pues tendríamos un impacto muy importante de emisiones de CO2. Pero la realidad es que en la capital mundial del mezcal no hay unidades productivas pequeñitas como la que estamos observando. Hay unidades productivas más grandes, de mayor capacidad productiva y de mayor contaminación ambiental. He aquí donde yo hago un llamado desde la academia, desde la ciencia social, desde la sustentabilidad, para que nos unamos y así como defendemos la cultura, la historia, la tradición, también nos unamos para pedir mejores medidas de mitigación de este importante impacto ambiental que está generando el mezcal. Muchas gracias.